Mi nombre es Vanessa, tengo 28 años, y desde que era niña me han fascinado los autos clásicos. Trabajé jornadas de 70 horas a la semana, durante 5 años seguidos, para finalmente comprar mi carro soñado, un hermoso Corvette Stingray 1969. Mi familia siempre me ha apoyado, pero a veces no saben respetar los límites. Nunca imaginé regresar de un viaje de trabajo y descubrir que mi tesoro había desaparecido. Cuando pregunté por mi carro, mi mamá, con una sonrisa burlona, me dijo: «Gracias a tu carro, nuestra hija se le está pasando de lo mejor». Yo solté una risa, y ella me reclamó: «¿Qué es tan gracioso?». Su sonrisa se borró en cuanto le respondí: «Pero antes de contarles esa parte, díganme en los comentarios desde dónde me están viendo. Y si alguna vez han tenido familiares que creen que sus cosas son de ellos para usarlas como quieran, suscríbanse, porque querrán saber cómo terminó todo esto». Mi amor por los autos clásicos empezó cuando tenía apenas 7 años. Cada sábado por la mañana, mi abuelo pasaba por mí en su vieja camioneta, que rugía como si tuviera vida, y me llevaba a su taller, donde restauraba autos antiguos. Esas mañanas eran sagradas para mí. Mientras otros niños veían caricaturas, yo aprendía a cambiar aceite, a reemplazar bujías y a reconocer piezas del motor. «Inesie», me decía mi abuelo, usando su apodo especial para mí, «los autos no son solo máquinas. Tienen personalidad, tienen alma». Y yo le creía totalmente, sobre todo cuando me enseñó su joya más preciada, un Corvette Stingray 1969 color rojo rally. Las curvas de ese carro, el ronroneo de su motor, el reflejo de la luz sobre su pintura pulida, para mí era pura magia. Ese día, al verlo por primera vez, me prometí en silencio: «Algún día voy a tener uno igualito». Fue una promesa que marcaría mi vida de formas que entonces no podía imaginar. Mis padres, Robert y Diana, nunca entendieron del todo mi afición poco femenina por los autos. «¿Por qué no te interesa el ballet o la pintura?», suspiraba mi mamá cada vez que me veía llegar con las manos llenas de grasa. Mi papá solo negaba con la cabeza, con una mezcla de confusión y ligera decepción. Con mi hermana Heather, en cambio, todo era distinto. Ella es 4 años menor y, para mis padres, era lo opuesto a mí, delicada, femenina y apropiada. Cuando pidió clases de baile a los 6 años, la inscribieron de inmediato en el estudio más caro de la ciudad. Cuando yo pedí clases de mecánica a los 12, mi mamá me dijo que no había dinero para esos gustos ese año. Así fue siempre. Heather recibía ropa de diseñador, yo, ropa usada. Heather tuvo una fiesta de 16 años con 50 invitados, yo tuve un pastel y una tarjeta. Heather recibió un auto nuevo al graduarse, yo, exenciones para las cuotas de solicitud universitaria y una charla sobre préstamos estudiantiles. No me malinterpreten, yo quería a mi hermana. Esto no era culpa suya. Pero era imposible no notar la diferencia en cómo nos trataban. Me fui a estudiar lejos, decidida a construir mi propio camino. Trabajé en 3 empleos mientras mantenía un promedio perfecto en la carrera de finanzas. Al graduarme, conseguí un puesto en un banco de inversiones prestigioso en Chicago. Las horas eran brutales, pero el sueldo valía la pena. Vivía de forma austera, compartía departamento con 2 roomies y llevaba mi almuerzo desde casa todos los días. Cada dólar extra iba a mi cuenta de ahorros, destinado a un único objetivo, mi carro soñado. Mientras mis colegas gastaban en ropa de marca o viajes exóticos, yo mantenía la mirada en mi meta. 5 años de semanas de más de 70 horas, casi sin vida social y con una disciplina de hierro, hasta que finalmente lo encontré. Un Corvette Stingray 1969 rojo rally, igualito al de mi abuelo. El dueño era un coleccionista en Wisconsin que estaba reduciendo su colección. Precio, $85,000. Era todo lo que había ahorrado. El día que lo manejé hasta casa fue uno de los más emotivos de mi vida. Mi abuelo había fallecido 2 años antes, pero sentí su presencia en el asiento del copiloto mientras conducía por la autopista. «Lo logramos, abuelo», susurré con lágrimas en los ojos. Ese carro era mucho más que una compra. Era la prueba de mi esfuerzo, de mi independencia y, sobre todo, un vínculo con el hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Mi novio James lo entendía perfectamente.
Nos conocimos en una exhibición de autos clásicos, 6 meses después de que yo comprara el Corvette. Él tenía una réplica de un Stingray 1969, y eso nos dio tema de conversación de inmediato. A diferencia de mi familia, James sí lo entendía. Sabía por qué prefería pasar un sábado por la tarde cambiando yo misma el aceite antes que ir de compras al centro comercial. Respetaba el valor sentimental de mi carro y compartía mi pasión por preservar la historia automotriz. Durante 2 años, ese carro fue mi orgullo y mi alegría. Lo cuidaba como a un bebé, solo lo manejaba en días con clima perfecto y lo guardaba correctamente durante los inviernos duros de Chicago. Jamás imaginé que la mayor amenaza para mi Corvette no serían el clima o los ladrones, sino mi propia familia. La llamada llegó un martes por la tarde. Mi jefa, Verónica, quería verme en su oficina de inmediato. Mientras caminaba por el pasillo hacia su despacho en la esquina, mi mente iba a mil, pensando en todas las posibilidades, la mayoría negativas. ¿Me iban a despedir? ¿Había cometido un error con la cuenta Henderson? Vanessa, dijo Verónica cuando entré, con una expresión imposible de leer, ¿cómo está tu japonés? Parpadeé sorprendida. Conversacional, más o menos. Tomé 3 años en la universidad. Ella asintió, satisfecha. Suficiente. Te necesito en Tokio. Patterson Financial quiere expandir su portafolio en Asia y pidieron específicamente a alguien que entienda tanto la cultura de negocios estadounidense como la japonesa. Era enorme. Patterson Financial era un cliente potencial que valía millones para la firma. Conseguirlo significaba bonos, ascensos y un gran impulso para mi carrera. Los socios principales y yo estamos de acuerdo en que eres la mejor persona para esto. Dirigirás el equipo de presentación en Tokio, añadió. Me quedé sin palabras. Colegas con décadas más de experiencia estaban siendo pasados por alto para darme la oportunidad a mí. Era la ocasión de mi vida. Son 3 semanas de viaje, continuó. Sales el viernes. Mi asistente te enviará los detalles por correo. 3 semanas fuera de casa, era más tiempo del que había estado ausente antes. Estaba emocionada, pero mi mente de inmediato se fue a mi Corvette. Mi vecindario en Chicago había tenido últimamente varios robos de autos, y dejar mi nene solo tanto tiempo me ponía nerviosa. Pensé en varias opciones y decidí que el lugar más seguro sería la casa de mis papás, en Glenview. Tenían un garaje amplio, vivían en un vecindario tranquilo y con muy poca delincuencia. Y, a pesar de nuestra relación complicada, confiaba en que al menos lo guardarían bien. Ese jueves por la tarde conduje 40 minutos hasta su casa. Mi papá estaba cortando el pasto cuando llegué, y se detuvo para admirar el Corvette mientras lo estacionaba en la entrada. Sigue siendo una belleza, dijo, pasando la mano por el cofre. Tu abuelo estaría orgulloso. Mi mamá salió a la puerta, secándose las manos con un trapo de cocina. Vanessa, qué sorpresa. ¿Te quedas a cenar? Le expliqué lo del viaje a Tokio y que quería dejar el carro en su garaje por 3 semanas. Claro que sí, respondió mi papá de inmediato. Tenemos mucho espacio desde que Heather se llevó sus cosas a su nuevo departamento. Es una gran noticia lo de tu viaje, añadió mi mamá, aunque noté que no terminaba de entender lo importante que era la oportunidad. Pero 3 semanas es mucho tiempo. ¿Tu jefa no se enojará si vienes un fin de semana entre medio? Le expliqué que los negocios internacionales no funcionaban así, y al final pareció entender. Mientras mi papá me ayudaba a meter el Corvette al garaje, le di instrucciones detalladas. Hay que encenderlo una vez por semana y dejarlo encendido 15 minutos, pero por favor no lo manejes. El tema del seguro es complicado. También asegúrate de usar esta funda especial, le mostré la cubierta hecha a medida que había llevado. Y, pase lo que pase, no dejes que nadie más lo toque. Vanessa, sé cómo cuidar un carro, respondió mi papá, un poco ofendido. Lo trataré como si fuera de oro. Lo sé, papá, solo me preocupo, le dije. Este carro significa todo para mí. Esa noche, en la cena, Heather se nos unió. Ella acababa de graduarse de la universidad y trabajaba como asistente administrativa en una empresa de marketing, su primer trabajo serio. Durante toda la cena,
No dejó de hablar de lo estresante que era trabajar y de lo mucho que necesitaba unas vacaciones. Y todas mis amigas están planeando un crucero increíble por el Mediterráneo, suspiró de manera dramática. Pero yo no puedo pagarlo con mi sueldo. La vida es tan injusta. Yo me mordí la lengua, recordando cómo yo trabajé en varios empleos durante la universidad sin quejarme ni una sola vez. Mi mamá, como era de esperarse, hizo ruidos de simpatía y sugirió que tal vez papá podría ayudarla con los gastos. Ya veremos, respondió papá sin comprometerse. El dinero está justo ahora con la remodelación de la cocina. Antes de irme, llamé a James para confirmar nuestro plan de seguridad para el carro. Habíamos hablado de intercambiar nuestros autos como precaución extra, ya que su réplica del Stingray se veía casi igual que el mío, pero valía mucho menos. Mañana paso por la casa de tus papás e intercambiamos, me confirmó. Voy a cuidar a tu bebé y ellos ni se darán cuenta. Eres el mejor, le dije. Te llamo cuando aterrice en Tokio. A la mañana siguiente, abordé mi vuelo con la confianza de que mi carro estaba en buenas manos. No tenía idea de que mi cuidadosa planeación iba a desencadenar una serie de eventos que cambiarían para siempre la dinámica de mi familia. Durante mis 3 semanas en Tokio, llamaba seguido a casa. Mis papás siempre me decían que todo estaba bien. Aunque, en los últimos días, los mensajes de mi mamá empezaron a ponerse algo misteriosos. Tenemos una gran sorpresa para cuando regreses, me escribió. Yo pensé que se refería a una cena de bienvenida o algo igual de inofensivo. La presentación en Tokio fue un éxito rotundo. Los ejecutivos de Patterson quedaron impresionados con nuestra propuesta y, para la segunda semana, ya habían firmado un contrato de $12 millones con nuestra firma. En la cena de celebración, la última noche en Japón, Verónica dejó entrever que me esperaba un ascenso al regresar a Chicago. Vicepresidenta, suena bien, ¿no? Me dijo con una sonrisa cómplice. Abordé mi vuelo de regreso sintiéndome en la cima del mundo. No podía esperar para llegar, manejar mi Corvette por toda la orilla del lago Michigan y compartir mis buenas noticias con James y mi familia. Las 13 horas de vuelo me dieron tiempo de sobra para imaginar mi llegada. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Mi avión aterrizó en O'Hare a las 2:15 de la tarde de un martes soleado. Después de pasar aduana y recoger mi equipaje, tomé un taxi directo a la casa de mis papás en Glenview. Estaba agotada por el viaje, pero llena de energía solo de pensar en volver a ver mi amado Corvette. Solo 10 minutos más, le escribí a James, que había prometido encontrarse conmigo ahí para devolverme mi carro. Cuando el taxi entró en la calle de mis papás, sentí un cosquilleo de emoción. El conductor se metió en la entrada de la casa y yo fruncí el ceño. Algo estaba mal. La puerta del garaje estaba abierta, y desde la calle podía ver el sedán de mi papá y la SUV de mi mamá, pero ni rastro del Corvette. Tal vez lo movieron, murmuré para mí misma mientras pagaba al chofer y arrastraba mi maleta hasta la puerta. Mi mamá abrió antes de que pudiera tocar, me dio un abrazo que apenas correspondí porque mi mente seguía fija en el carro. Bienvenida a casa, cariño. ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien, respondí distraída. Mamá, ¿dónde está mi carro? En su cara apareció una expresión rara, como entre defensiva y algo más que no logré identificar. Me hizo pasar sin contestar. Mi papá estaba sentado en su sillón leyendo el periódico. Al verme, sonrió, pero no le llegó a los ojos. Papá, ¿dónde está mi Corvette? Pregunté directo, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Se aclaró la garganta y miró a mi mamá, que se había ocupado en acomodar galletas en un plato como si todo fuera una bienvenida normal. Bueno, hija, empezó con un tono demasiado agudo, pasó algo mientras estabas fuera. El nudo en mi estómago se apretó más. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está mi carro? Mi mamá se giró y levantó la barbilla como siempre hacía cuando estaba por justificar algo injustificable. Geater necesitaba ayuda, dijo con firmeza. Era una oportunidad única en la vida. Me quedé viéndola sin entender. ¿Y eso qué tiene que ver con mi carro? Gracias a tu carro, nuestra hija se le está pasando de lo mejor, dijo con una sonrisa que parecía más una burla. Sacó su teléfono y me mostró el Instagram de Geater. Ahí estaba mi hermana,
posando en un crucero por el Mediterráneo, copa en mano, lentes de diseñador, disfrutando sin ninguna preocupación. Las piezas encajaron en mi mente con una claridad horrible. Vendieron mi carro, susurré, demasiado sorprendida para gritar. Vanessa, empezó mi papá con tono conciliador, trata de entender. Heather la estaba pasando muy mal en el trabajo. Todas sus amigas iban a ir a ese crucero y ella se iba a quedar fuera. Hubiera sido devastador para ella. Así que vendieron mi carro, dije esta vez gritando, mi voz cargada de incredulidad. Tú siempre puedes comprar otro, dijo mi mamá con desdén. Tú ganas buen dinero. Heather necesitaba esta oportunidad para hacer contactos, conocer a la gente adecuada para su carrera. Me sentía como en una pesadilla absurda. Las manos me temblaban mientras asimilaba lo que habían hecho. Ese carro estaba registrado a mi nombre. No tenían ningún derecho legal para venderlo. Mis papás se miraron entre ellos. Bueno, técnicamente, murmuró mi papá. Le dijimos al comprador que tú lo estabas vendiendo y que nos habías autorizado a encargarnos de la transacción. Sentí el corazón latiendo tan fuerte que lo escuchaba en mis sienes. Todo parecía dar vueltas mientras trataba de procesar sus palabras. ¿Tienen idea de lo que ese carro significaba para mí? Mi voz se quebró. No era solo un medio de transporte. Era mi conexión con el abuelo. Era el resultado de 5 años de sacrificio. Es solo un carro, Vanessa, dijo mi mamá con un tono más duro. Lo importante es la familia. Heather es tu hermana. Ella necesitaba esto. ¿Y yo no importo? Mis sentimientos, mis cosas, mis límites, ¿nada de eso cuenta? No seas dramática, bufó mi mamá. Siempre has sido tan materialista, tan enfocada en las cosas. Heather está luchando contra la depresión. El crucero fue terapéutico para ella. ¿Depresión? Repetí incrédula. ¿Desde cuándo? Ha estado muy estresada en el trabajo, intervino mi papá. Su jefe es muy exigente. Solté una risa seca, sin nada de humor. Bienvenida a la vida adulta. Yo trabajé semanas de 70 horas durante 5 años para pagar ese carro. ¿Alguna vez pensaron en vender sus cosas para facilitarme la vida a mí? Eso es diferente, dijo mi mamá, ya a la defensiva. Tú siempre has sido la fuerte. Heather es sensible, necesita más apoyo. La diferencia de trato era tan descarada que me dejó sin aire. Por un momento me quedé ahí, temblando de rabia e incredulidad. Entonces se me ocurrió algo. ¿En cuánto lo vendieron? Pregunté, con la voz helada. Mis papás intercambiaron otra mirada incómoda. Finalmente, mi papá respondió, 50,000. ¿50,000? Casi grité. Ese carro valía 85,000. ¿Hicieron siquiera un poco de investigación antes de venderlo? El comprador dijo que era un precio justo, murmuró mi papá. Teníamos que movernos rápido antes de que volvieras. Esa frase, tan descarada en su traición, me golpeó como un puñetazo. Lo habían hecho a propósito, apresurando la venta para que yo me encontrara con un hecho consumado. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. ¿A quién se lo vendieron? Pregunté, intentando que mi voz no temblara. A un coleccionista de Indiana, respondió mi mamá vagamente. No recuerdo su nombre. En ese momento, mi celular vibró con un mensaje de James. Ya llegué, ¿dónde está el Stingray? Y ahí, en medio de mi enojo y mi dolor, me cayó una idea como un rayo. Una realización que lo cambiaría todo. El texto de James activó un recuerdo que había quedado enterrado bajo el shock de la traición de mis padres. Empecé a reírme, primero bajito, luego más fuerte. El sonido se sentía extraño incluso para mí, no era alegría, sino una liberación de tensión. La cara de mi mamá se deformó entre confusión y fastidio. ¿Qué tiene de gracioso la felicidad de tu hermana? Exigió. Respiré hondo, intentando calmarme. ¿Sabes qué es lo gracioso, mamá? Dije. Que robaron y vendieron un carro que no era mío. Mi papá frunció el ceño. ¿De qué hablas?
Nosotros debimos manejarlo hasta aquí. Levanté un dedo para que esperaran y salí a saludar a James, que estaba en la entrada con cara de no entender nada. Tras un breve intercambio, lo hice pasar. «Mamá, papá, ¿se acuerdan de James?», pregunté, señalando a mi novio. Él asintió fríamente, su expresión tensa. «Claro», respondió mi mamá con impaciencia. «Vanessa, ¿qué quieres decir con que el carro no era tuyo?». Sonreí, sintiendo una extraña calma. El carro que vendieron no era mi Corvette Stingray de 1969. Era la réplica de James. El color se les borró de la cara mientras les explicaba el acuerdo que James y yo teníamos para proteger mi coche. El día después de que me fui a Tokio, él vino como habíamos planeado y cambió su réplica por mi Corvette original. A simple vista eran idénticos, pero el de James valía unos 30,000, no 85,000. Así que, como ven, concluí, no vendieron mi coche. El mío ha estado guardado en el garaje climatizado de James estas 3 semanas. Lo que vendieron fue el de James, sin su permiso. Pero, balbuceó mi papá, se veía exactamente igual al tuyo. Ese era el punto, intervino James. El mío es una réplica hecha en 2004 para parecer un Stingray del 69. El de Vanessa es auténtico y vale casi el triple. Y Dios mío, susurró mi mamá, dejándose caer en una silla. ¿Qué hemos hecho? Cometieron fraude, dije sin rodeos. Vendieron una propiedad que no les pertenecía. Falsificaron documentos. Mintieron al comprador. Podríamos ir a la cárcel, murmuró mi papá, pálido. Y sí, confirmó James con voz dura. Robo de auto por encima de $20,000 es un delito grave de clase 1 en Illinois. Súmenle fraude electrónico si recibieron el pago por transferencia. Cada cargo puede dar hasta 15 años. Mi mamá empezó a llorar con esos sollozos dramáticos que antes me hubieran hecho consolarla. No hoy. ¿Cómo íbamos a saber que no era tu coche? Nos engañaste. Gritó. No los engañé, la corregí. Confié en James para cuidar mi propiedad porque, en el fondo, sabía que no podía confiar en mi propia familia. Y claramente tenía razón. Tienes que ayudarnos a arreglar esto, suplicó mi papá, de repente viéndose más viejo de lo que recordaba. No podemos ir a la cárcel. No sabíamos. La ignorancia no es una defensa legal, apuntó James. Y la lealtad familiar tampoco. Vendieron mi coche sin permiso. Eso es robo, así de simple. Mi celular volvió a vibrar, esta vez con una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Es Vanessa Miller?, preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Soy Peter Donovan. Hace poco compré un Corvette Stingray 1969 a tus padres, supuestamente en tu nombre. Parece que hay un problema con la transferencia del título. Mis ojos se clavaron en los de mis papás, que me miraban con un miedo evidente. En ese momento tuve que decidir, podía delatarlos ahí mismo y decirle a ese desconocido la verdad sobre su robo y fraude. O podía ganar algo de tiempo para encontrar una solución que hiciera justicia sin destruir por completo a mi familia. Señor Donovan, dije con cuidado, si ha habido un malentendido. ¿Puedo devolverle la llamada en 1 hora? Necesito hablar unos detalles con mis padres. Aceptó, y colgué. Me giré hacia las caras ansiosas que me observaban. Ese era su comprador, les informé. Tiene problemas con la transferencia del título, probablemente porque el carro está registrado a nombre de James, no mío. Así que ahora tenemos que tomar una decisión. Por favor, Vanessa, suplicó mi mamá, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Ayúdanos. Nunca quisimos lastimar a nadie. Excepto a mí, les recordé. A mí sí me podían dañar sin problema. Pensamos que lo entenderías, dijo mi papá débilmente. La familia ayuda a la familia. Ah, sí. Pregunté con sarcasmo. Entonces supongo que es momento de que ayuden a James, ya que a él fue a quien le robaron. Mis papás miraron a James con un nuevo temor, dándose cuenta de que su destino no solo estaba en mis manos,
sino también en las suyas. ¿Qué quieren que hagamos?, le preguntó mi papá directamente. James cruzó los brazos, serio. Primero quiero saber exactamente quién tiene mi carro y cuánto pagó. Después veremos cómo arreglamos esto. Mientras ellos buscaban la información del comprador, salí con James a hablar en privado. Parados en la cochera, donde mi Corvette debería estar, conversamos en voz baja. No puedo creer que te hayan hecho esto, dijo, negando con la cabeza. Tus padres, James, mis propios papás, respondí con amargura. Siempre han preferido a Heather. Nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Quieres presentar cargos? Podemos hacerlo, y ganaríamos. Suspiré profundamente. No quiero que mis padres vayan a la cárcel. Pero tampoco quiero que se salgan con la suya. Tienen que entender que hay consecuencias. James asintió y tomó mi mano. Lo resolveremos juntos. Cuando regresamos, mis papás estaban inclinados sobre el celular de mi papá, con el rostro lleno de preocupación. Ya encontramos todo, dijo él, entregándome una carpeta con manos temblorosas. Todos los papeles de la venta. Tomé la carpeta sin decir nada y, junto con James, empecé a revisar los documentos. El problema era aún peor de lo que imaginaba. No solo habían falsificado mi firma en varios papeles, sino que también habían hecho una factura falsa con un número de serie incorrecto. Que esto es un desastre, murmuró James. Hicieron documentos fraudulentos que ni siquiera coinciden con la identificación real del carro. Mi mamá rompió a llorar otra vez. No sabemos nada de carros ni de números de serie, solo queríamos ayudar a Heather. Pues felicidades, dije con frialdad. Lograron cometer varios delitos, vender un carro que no era suyo y posiblemente arruinar su relación conmigo, todo para mandar a Heather a un crucero que no se ganó y que no podía pagar. ¿Qué van a hacer?, preguntó mi papá casi en un susurro. Miré a James y luego a ellos. Vamos a llamar al señor. ¿Y les vas a decir exactamente lo que hicieron?, preguntó James. Después de salir de la casa de mis papás, me fui directo al departamento de James, manejando mi verdadero Corvette Stingray, que había estado guardado de forma segura en su cochera, tal como lo habíamos planeado. El rugido familiar del motor apenas me dio un poco de consuelo, porque mi cabeza no dejaba de dar vueltas pensando en todo lo que había pasado. James venía detrás en su sedán, y habíamos quedado en reunirnos para hablar sobre los siguientes pasos. Ya sentados en la sala de James, la realidad comenzó a caerme encima. Mis papás no solo habían traicionado mi confianza de la forma más básica, sino que además habían cometido delitos graves que podían llevarlos a la cárcel. Y mientras tanto, en algún lugar del Mediterráneo, mi hermana se le estaba pasando de lujo en un crucero, feliz y sin tener ni idea del desastre que había dejado atrás. Todavía no puedo creer que hicieran esto, dije por 10ª vez, caminando de un lado a otro por el piso de madera. ¿Quién vende el carro de otra persona?, agregué con rabia. James, sentado en el sillón, me miraba con una mezcla de enojo y preocupación. Y gente que cree que tiene derecho a todo lo que quiere, respondió. Tus papás claramente no respetan límites. Eso es quedarse corto, dije dejándome caer junto a él. Lo peor es que de verdad no parecen entender por qué lo que hicieron está mal. Siguen hablando de la familia y de ayudar a Heather, como si eso justificara el robo y el fraude. ¿Y qué quieres hacer con el comprador?, ese tal Donovan, preguntó James. Probablemente él sea el único inocente en todo esto. Asentí. Tenemos que llamarlo. Creo que deberíamos decirle la verdad, pero presentarlo como un malentendido, no como fraude directo, al menos hasta que decidamos bien nuestro siguiente movimiento. En ese momento, mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones. Desde que salimos de su casa, mis papás no habían parado de llamar y mandar mensajes. Ignoré casi todos, pero uno me llamó la atención, un mensaje de mi mamá diciendo, tu tía Silvia piensa que estás siendo egoísta e ingrata. Perfecto, gruñí, mostrándole el mensaje a James. Ya empezaron a poner a la familia en mi contra. No pasó ni una hora cuando me entró una llamada de mi tía Silvia, la hermana de mi mamá. Vanessa Marie, empezó sin saludar,
usando mi nombre completo como siempre que me iba a regañar. ¿Qué es eso que me cuentan de que quieres mandar a tus papás a la cárcel por un carro? ¿Después de todo lo que han hecho por ti? Respiré hondo. Tía Silvia, con todo respeto, no tienes toda la historia. Sé lo suficiente. Tu mamá está destrozada. Solo intentaban ayudar a tu hermana, y ahora resulta que quieres levantar cargos. ¿Qué clase de hija hace eso? La clase de hija cuyos papás robaron una propiedad de $30,000, respondí con calma. Y ni siquiera era mía, era de mi novio. Cometieron varios delitos graves, tía. Esto no tiene nada que ver con ser ingrata. Ella soltó una risita burlona. La familia ayuda a la familia. Vanessa Marie, siempre has sido tan independiente, tan terca. ¿De verdad te costaba tanto dejar que tu hermana tuviera esto una sola vez? La conversación siguió igual por varios minutos, con mi tía completamente del lado de mis papás y sin entender lo grave de lo que habían hecho. Cuando colgué, estaba que echaba humo. La familia ayuda a la familia, repetí con amargura, imitando su tono. Claro, eso solo aplica cuando yo soy la que tiene que perder algo. James me apretó la mano. No todos lo van a ver igual. ¿Ya hablaste con el hermano de tu abuelo, el tío George? Siempre dijiste que él era más razonable. El tío George siempre había sido muy cercano a mi abuelo y me tenía cariño especial. Lo llamé y le expliqué la situación. Su reacción fue muy diferente a la de la tía Silvia. ¿Hicieron qué?, exclamó, incrédulo. Vendieron el carro de James sin permiso. Eso no solo está mal, Vanessa, eso es un delito. Tienes todo el derecho de estar enojada. Su apoyo significó más para mí de lo que podía explicar. Todos los demás parecen pensar que debo perdonar y olvidar solo porque son familia, le dije. La familia no significa que puedas romper la ley, me dijo el tío George con firmeza. Tampoco significa que puedas pasarte por encima de los límites de alguien. Tu abuelo estaría horrorizado. Después de colgar con el tío George me sentí un poco mejor, pero el cansancio emocional del día me estaba ganando. James sugirió que pidiéramos comida para llevar y tratáramos de relajarnos, dejando cualquier decisión importante para el día siguiente. Estábamos comiendo comida tailandesa directamente de los recipientes cuando James me miró pensativo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si de verdad hubieran vendido tu Corvette, el verdadero, ¿qué hubieras hecho? Dejé el tenedor a un lado, pensando. Honestamente, probablemente habría presentado cargos de inmediato. Ese carro es irreemplazable para mí. Es mi conexión con mi abuelo, el resultado de años de trabajo duro y sacrificio. No creo que hubiera podido perdonarlos por eso. Y ahora, hice una pausa, ahora es complicado. Ellos siguen cometiendo un delito, pero contra ti, no contra mí. Y aunque lo que hicieron fue horrible, no sé si quiero que vayan a la cárcel. Siguen siendo mis papás, a pesar de todo. James asintió despacio. Entiendo. Y, para lo que vale, yo tampoco quiero que tus papás vayan a prisión. Pero sí tienen que arreglar esto, y tienen que entender que lo que hicieron tiene consecuencias serias. Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando de nuestras opciones y buscando la mejor forma de actuar. Al final decidimos consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión final. Esa noche me costó muchísimo dormir. Me la pasé dando vueltas, repasando todo lo que había pasado y sintiendo emociones encontradas. Por un lado, estaba furiosa con mis padres y quería que enfrentaran las consecuencias. Por el otro, la idea de verlos en prisión me revolvía el estómago. La mañana llegó demasiado rápido y, con ella, una nueva crisis. Mis padres aparecieron en mi departamento sin avisar, con el aspecto cansado y desesperado. Vanessa, por favor, suplicó mi mamá cuando, con pocas ganas, los dejé entrar. Tienes que ayudarnos. No podemos dormir, no podemos comer, estamos aterrados. Debieron pensar en las consecuencias antes de vender un carro que no era suyo, les dije, sin moverme por su angustia. Sabemos que cometimos un error terrible, dijo mi papá con la voz quebrada. Haremos lo que sea para arreglarlo. Lo que sea. Vi sus caras llenas de ansiedad,
sintiendo una mezcla extraña de enojo, lástima y cansancio. No es tan sencillo. Lo que hicieron no solo estuvo mal, fue ilegal. Y no depende solo de mí. El carro que vendieron era de James, no mío. Le pagaremos hasta el último centavo, dijo mamá rápido. ¿Y de dónde van a sacar $30,000? Pregunté con escepticismo. Ustedes mismos dijeron que andan cortos de dinero por la remodelación de la cocina. Se miraron entre ellos. Lo resolveremos, dijo papá. Pediremos un préstamo con la casa si es necesario, lo que haga falta. Suspiré con fuerza. Miren, hoy en la tarde vamos a hablar con un abogado para ver opciones. Hasta entonces, no tengo nada más que decirles. Por favor, Vanessa, rogó mi mamá. Al menos dinos que no vas a presentar cargos. Y no podemos ir a la cárcel. Simplemente no podemos, dijo mi mamá, con la voz temblorosa. Y esa no es una promesa que pueda hacer en este momento, respondí con firmeza. Tienen que irse. Les llamaré después de hablar con la abogada. Cerré la puerta detrás de ellos y me recargué contra ella, sintiendo un cansancio enorme a pesar de que todavía era temprano. Fuera lo que fuera que pasara después, sabía que mi relación con mis papás nunca volvería a ser la misma. A las 2 de la tarde, James y yo estábamos sentados en la oficina elegante del centro de la ciudad de Alicia Ramírez, una amiga abogada especializada en derecho penal. Conocí a Alicia en un evento benéfico corporativo hacía 2 años, y habíamos mantenido contacto. Esa misma mañana le llamé para explicarle la situación, y enseguida se ofreció a vernos. Y déjame ver si entendí bien, dijo Alicia, revisando las notas que había tomado mientras hablábamos. Tus papás vendieron el carro de James sin permiso, falsificaron documentos incluyendo una factura de venta con tu firma, dieron un número de serie falso al comprador. Y usaron el dinero para pagar las vacaciones de tu hermana. ¿Es correcto? Y sí, confirmé, así fue. Alicia se recargó en su silla con expresión seria. No voy a endulzarles esto. Lo que hicieron se considera robo mayor de auto y fraude electrónico, como mínimo. Cada cargo puede darles hasta 15 años de prisión. Por su edad y porque no tienen antecedentes, podrían recibir una sentencia más ligera, pero aún así la cárcel es una posibilidad real si se presentan cargos. James y yo nos miramos con preocupación. A pesar de mi enojo, me costaba trabajo imaginar a mis papás en prisión. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté. Tienen varias, explicó Alicia. 1. Presentar cargos criminales y dejar que el sistema legal siga su curso. 2. Demandarlos por la vía civil para recuperar el valor del carro y daños adicionales. O 3. Intentar resolver esto de forma privada, fuera del sistema legal. ¿Qué implicaría la tercera opción?, preguntó James. Básicamente, crear un acuerdo legalmente vinculante donde tus papás paguen la restitución y cumplan cualquier otro término que ustedes consideren. No eliminaría la responsabilidad criminal, pero sin una denuncia formal, es poco probable que las autoridades sigan el caso. ¿Y el comprador?, pregunté. El señor Donovan es inocente. Él pagó por un carro que le vendieron de forma fraudulenta. Alicia asintió. Eso complica las cosas. La solución más limpia sería deshacer la transacción por completo, devolverle su dinero y recuperar el carro, pero eso significa que tus papás tendrían que reunir $50,000 de inmediato. Ellos mencionaron sacar un préstamo con la casa como garantía, dije. Eso podría funcionar, pero tendrían que actuar rápido. Cuanto más tiempo pase, más riesgo hay de que el señor Donovan descubra el fraude por su cuenta y vaya con las autoridades. Después de hablar de todos los detalles, James y yo salimos de la oficina de Alicia con un plan claro: intentar resolver la situación de manera privada. Primero, contactar al señor Donovan y contarle la verdad. Creo que deberíamos verlo en persona, sugirió James mientras caminábamos hacia nuestros autos. No es algo que se deba decir por teléfono. Estuve de acuerdo. Lo llamamos y acordamos reunirnos al día siguiente en una cafetería a medio camino entre Chicago y su casa en Indianápolis. Después, enfocamos nuestra atención en localizar a mi hermana. Heather llevaba días publicando fotos y videos de su crucero por el Mediterráneo,
presumiendo sus lujos sin enterarse del caos que había causado. Después de varios intentos, logré comunicarme con ella por el teléfono satelital del barco. «Vanessa», contestó, con música y risas de fondo. «¿Por qué me llamas? ¿Pasó algo malo?» «Sí, Heather. Pasó algo muy malo», respondí, intentando que mi voz no temblara. «Mamá y papá vendieron un carro para pagar tu crucero. Un carro que no les pertenecía». Hubo un silencio, y luego Heather se rió. «Ay, ¿eso es todo?» Pensé que alguien estaba enfermo o algo así. «Mira, sé que seguramente estás molesta porque vendieron tu preciado carro, pero siempre puedes comprarte otro. No es como si no pudieras pagarlo», dijo Heather con ese tono de desprecio que me hervía la sangre. «No era mi carro el que vendieron, Heather. Era el carro de James. Lo que hicieron es ilegal». «Pueden ir a la cárcel», contesté, apretando los dientes. Eso sí la hizo reaccionar. «¿A la cárcel? No digas tonterías. Por cometer fraude, por robar, esos son delitos graves, Heather». «Entonces, ¿qué estás diciendo?» Su voz dejó de sonar despreocupada y se escuchó más preocupada. «Que tienes que regresar a casa ya. Tu aventura por el Mediterráneo se terminó. Pero el crucero no termina hasta dentro de una semana. Entonces bájate en el próximo puerto y toma un vuelo a casa», dije firme. «Esto no es opcional, Heather. Tienes que ser parte de arreglar el desastre que ayudaste a provocar». «Yo no provoqué ningún desastre. Yo nunca les pedí que vendieran un carro». «Ah, no. Porque mamá dice que les hablaste de lo mucho que necesitabas este crucero, de lo deprimida que estabas por perderlo». Hubo un silencio largo, incómodo, al otro lado de la línea. «Eso pensé. Regresa, Heather. Te voy a mandar por mensaje todos los detalles de lo que está pasando, y más te vale estar lista para cooperar en el plan de pago». Al día siguiente, James y yo nos reunimos con Peter Donovan, un señor de mediana edad aficionado a los autos clásicos, quien había comprado la réplica del Corvette de James. Cuando le contamos lo sucedido, su cara se puso roja de enojo. «A ver si entendí bien», dijo frunciendo el ceño, «compré un carro robado con documentos falsificados». «Técnicamente sí», admití, aunque mis papás jurarían que creían tener permiso para venderlo. «Eso no es tener permiso», contestó Donovan, molesto. «Gasté $50,000 en ese carro. Ya lo registré a mi nombre, lo agregué a mi seguro. Esto es un desastre». «Lo entendemos», dijo James con calma. «Y queremos arreglarlo. Estamos dispuestos a ofrecerle un reembolso completo de los $50,000, más $5,000 adicionales por las molestias y cualquier gasto que haya tenido». El gesto de Donovan se suavizó un poco. «¿Y el carro?» «Tendría que devolverlo, claro», expliqué. «Legalmente le pertenece a James». Después de una negociación, Donovan aceptó con la condición de que el dinero se transfiriera a su cuenta antes de entregar el carro. Ahora solo faltaba que mis papás consiguieran los $55,000. Cuando les presentamos la solución, se les mezcló el alivio con el horror. «¿$55,000?» repitió mi mamá, casi sin aire. «¿De dónde vamos a sacar tanto dinero?» Mencionaron pedir un préstamo con la hipoteca de la casa, les recordé. O podrían vender algunas de sus inversiones. «Este no es mi problema que resolver, mamá. Ustedes crearon esta situación». «Pero no tenemos tanto valor en la casa», intervino mi papá. «El mercado ha bajado, y con los gastos de la remodelación de la cocina». «Entonces empiecen a buscar otras opciones», dijo James con firmeza, «porque esto es lo único que se interpone entre ustedes y unas posibles acusaciones criminales». «Podríamos conseguir tal vez 40,000, dijo mi papá, después de hablar en voz baja con mamá, pero número 55. James negó con la cabeza. «No es suficiente. Tiene que ser el monto completo, más la compensación por mi tiempo y el estrés que esto me ha causado. Si no pueden reunirlo, tal vez Heather debería aportar, ya que ella se benefició del robo». «Pero ella apenas está empezando su carrera», dijo mamá, sorprendida. «Apenas le alcanza para pagar la renta.
Entonces no debería andar en cruceros por el Mediterráneo, ¿o sí? Contesté. Las acciones tienen consecuencias, mamá. Para todos, no solo para mí. Tomó 2 días más de negociaciones tensas, pero al final se llegó a un plan. Mis papás pedirían un préstamo con la hipoteca de la casa por $40,000. Heather, que había regresado de su crucero antes de tiempo y a regañadientes, aceptó poner $10,000 de sus ahorros, que yo sospechaba que en su mayoría habían sido financiados por mis papás a lo largo de los años. Además, venderían la costosa colección de joyas de mi mamá para cubrir los $5,000 restantes. James, sin embargo, puso una condición más: quería una disculpa formal por escrito, reconociendo lo que habían hecho y prometiendo no volver a tocar ni tomar decisiones sobre nuestras pertenencias nunca más. El documento tendría que ser firmado y notariado, para que sirviera como protección si alguna vez intentaban algo similar en el futuro. Mis papás se molestaron con esa última exigencia. Una disculpa es una cosa, dijo mi mamá, pero un documento notariado suena exagerado. Y no es tan exagerado como ir a la cárcel, respondió James con calma. No es negociable. Sin más opciones, terminaron aceptando todas nuestras condiciones. Alicia se encargó de preparar los papeles, incluyendo un acuerdo de conciliación donde quedaba claro el monto de la restitución y el plazo para el pago. Lo más difícil fue la reunión familiar que hicimos en mi departamento. Heather, obligada ahora a enfrentar las consecuencias de sus acciones, iba de la rabia defensiva al llanto lleno de autocompasión. ¿Por qué me están castigando a mí?, reclamó. Yo no vendí el carro. Y no, pero manipulaste a mamá y papá para que te pagaran unas vacaciones de lujo que no podías costear, le respondí. Tienes 24 años, Heather. Eres adulta. Ya es hora de que empieces a actuar como tal. Eso no es justo. Siempre has estado celosa de mí porque mamá y papá me quieren más. La habitación se quedó en silencio. Incluso mis papás parecían sorprendidos. ¿Y eso crees?, pregunté en voz baja. ¿Qué te quieren más? Pues, siempre me han dado más, dijo, ahora con la voz más baja. Siempre me han protegido, me han hecho la vida más fácil. Y mira en qué resultó eso, le contesté, sin dureza. Tienes 24 años y no puedes mantenerte sola. Los manipulas para que te rescaten cada vez que la vida se complica. Eso no es amor, Heather. Eso es sobreproteger. Mi mamá estaba a punto de decir algo, pero mi papá le puso una mano en el brazo para detenerla. Por primera vez, parecía estar escuchando de verdad. Vanessa tiene razón, dijo despacio. No te hemos hecho ningún favor, Heather. Pensamos que te protegíamos, pero lo único que hicimos fue impedir que aprendieras a valerte por ti misma. Ese apoyo inesperado de mi papá cambió el tono de la conversación. Durante las siguientes horas tuvimos la plática más honesta que nuestra familia había tenido en la vida. Hubo lágrimas, reproches y confesiones dolorosas, pero al final algo cambió. Fue como si una herida que llevaba años infectada finalmente hubiera sido limpiada, permitiendo que empezara a sanar. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Mis papás consiguieron el préstamo sobre la casa. Heather, de mala gana, transfirió su parte desde su cuenta de ahorros. Mi mamá vendió varias joyas en una tienda de consignación. James y yo coordinamos con el señor Donovan para hacer el intercambio de autos. El día en que mis papás se reunieron con James para disculparse formalmente fue tenso, pero necesario. Mi mamá, siempre tan orgullosa, apenas podía pronunciar las palabras. Lo sentimos mucho, James, terminó diciendo mi papá cuando vio que ella no podía hablar. Lo que hicimos estuvo mal, fue ilegal y una falta de respeto. Traicionamos tu confianza y la de Vanessa. No tenemos excusa. James aceptó la disculpa con elegancia, aunque yo sabía que le tomaría tiempo perdonarlos del todo. El documento notariado se firmó. El dinero fue transferido al señor Donovan y el Corvette de James fue devuelto, por suerte sin daños. Mientras salíamos de la oficina del abogado, con el Corvette réplica de James siguiéndonos detrás, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El problema no estaba resuelto al 100% y las heridas emocionales tardarían en sanar, pero al menos la crisis inmediata había terminado.
Gracias, le dije a James, tomando su mano, por ser tan comprensivo en todo esto. Para eso somos pareja, me contestó, apretando mi mano. Enfrentamos los problemas juntos. Vi por el retrovisor el Corvette rojo, otra vez seguro en manos de James, y me permití pensar que quizá algo bueno podía salir de todo este dolor. Un mes después de la crisis del auto, estaba sentada en la mesa del comedor de mis papás para una cena familiar. El ambiente era distinto al de antes, una mezcla de optimismo cauteloso y tensión contenida que reflejaba nuestra nueva realidad. Mi papá puso en la mesa una charola de pollo asado. Sus manos tenían callos por el trabajo de construcción que hacía los fines de semana para ayudar a pagar el préstamo sobre la casa. Mamá llegó detrás de él con un tazón de ensalada. Sus uñas, que antes siempre estaban arregladas y pintadas, ahora estaban cortas y sin esmalte. Sus anillos de diamantes ya no estaban, los había vendido para ayudar a pagar la deuda. Y Heather mandó mensaje, que llega en 10 minutos, dijo mamá mirando su celular. Algo del tráfico viniendo del centro. Mi hermana había empezado un nuevo trabajo hacía 2 semanas, un puesto de nivel básico en una agencia de publicidad. Le pagaban menos que en su trabajo anterior, pero tenía mejores oportunidades para crecer. Y, para su crédito, no se había quejado ni una sola vez de los madrugones o de la carga de trabajo. James estaba sentado junto a mí. Mis papás lo habían invitado como un gesto de reconciliación. Él no estaba muy convencido de venir, pero yo lo animé. Necesitan vernos como un equipo, le expliqué. Que entiendan que si te lastiman a ti, me lastiman a mí. Al principio, la plática durante la cena fue algo incómoda. Tocábamos temas seguros como el clima o noticias del vecindario. Pero poco a poco, todos nos fuimos relajando y empezaron a salir conversaciones más significativas. Hablé con el tío Jorge ayer, dijo papá mientras se servía otro plato. Está pensando en vender su camioneta vieja. Dice que ya está muy grande para seguir dándole mantenimiento. Qué lástima, respondí. Esa troca ha estado en la familia desde siempre. Papá asintió y luego carraspeó. Estaba pensando, tal vez podría comprársela. Arreglarla. Sé que no es un Corvette clásico, pero... ¿Quieres restaurar una troca? Pregunté sorprendida. Pues, pensé que, si te interesa, podríamos trabajar en ella juntos. Me miró a los ojos un segundo, antes de apartar la vista con cierta timidez. Sé que nunca mostré mucho interés por tu pasión por los autos, pero me gustaría aprender, si estás dispuesta a enseñarme. Esa oferta me conmovió mucho. No era solo sobre la troca. Era mi papá tratando de acercarse a mí, de entender algo que para mí tenía valor. Me encantaría, le respondí con sinceridad. Mamá observaba la escena con una pequeña sonrisa. Durante el último mes, ella también había estado haciendo cambios. Las terapias familiares que teníamos cada semana le habían ayudado a reconocer su patrón de invadir límites y de mostrar favoritismo. Hice algo para ti, James, dijo levantándose de la mesa y sacando una bolsa de regalo del aparador. Es solo un pequeño detalle. James tomó la bolsa con curiosidad. Adentro había un documento enmarcado, el título de su Corvette réplica, acompañado de una nota escrita a mano prometiendo nunca volver a meterse con sus cosas o con las mías. Lo mandé enmarcar profesionalmente, explicó mamá. Es un recordatorio para mí, tanto como un regalo para ti. Los límites importan, y todavía estoy aprendiendo eso. Gracias, Diana, dijo James, usando su nombre de pila como ella le había pedido recientemente. Aprecio mucho el gesto. En ese momento, la puerta principal se abrió y Heather entró algo agitada. Perdón por llegar tarde. La reunión con el cliente se alargó y luego el tráfico estuvo fatal. Colgó su abrigo y se sentó con nosotros. Se veía más madura con su ropa de oficina. Su cabello, que antes tenía luces rubias, ahora era de su tono castaño natural. Pero lo que más me llamó la atención fue su actitud. Ya no tenía ese aire de me lo merezco todo que antes la definía. En lugar de la actitud de siempre, ahora había en ella una nueva conciencia de los demás y de cómo sus acciones los afectaban. ¿Cómo estuvo tu día, Vanessa? Me preguntó después de saludar a todos. Antes de lo del carro,
casi nunca mostraba interés en mi vida. Bien, respondí, ocupado. La cuenta de los Peterson es muy exigente, pero está saliendo bien. Y es la de Tokio, ¿verdad? La que te dio el ascenso. Asentí, sorprendida de que recordara ese detalle. Vicepresidenta de Cuentas Internacionales, confirmé. Todavía me estoy acostumbrando al título. Eso es realmente impresionante, dijo. Y, por primera vez, no sentí ni competencia ni resentimiento en su voz, solo orgullo genuino. Durante la cena, me encontré observando a mi familia con otros ojos. Los cambios eran pequeños pero significativos. Papá pidiendo permiso antes de servirle más comida a mamá. Mamá deteniéndose antes de contestar por Heather. Heather ofreciéndose a ayudar con los platos sin que nadie se lo pidiera. Para un extraño, serían detalles sin importancia, pero para mí representaban un cambio profundo en la dinámica de nuestra familia. La experiencia dolorosa que vivimos nos había obligado a enfrentar patrones de comportamiento que llevaban años dañando nuestras relaciones. Después del postre, cuando James y yo nos preparábamos para irnos, mi mamá me detuvo en el pasillo. Sé que ya te lo he dicho antes, empezó, con voz baja y seria, pero de verdad lo siento, Vanessa. No solo por lo del carro, sino por todas las veces que ignoré tus sentimientos, tus pasiones, tus límites. Siempre creí que estaba siendo una buena madre al tratarte diferente a Heather, empujándote a ser fuerte y protegiéndola a ella de los retos. Ahora veo lo injusto que eso fue para las dos. La miré fijamente, viendo el verdadero arrepentimiento en sus ojos. Gracias por decirlo, mamá. Significa mucho. ¿Crees que algún día puedas perdonarnos por completo? Preguntó con cautela. Pensé en la pregunta con cuidado. Creo que el perdón es un proceso, no un momento. Estoy trabajando en eso, y ver que de verdad están haciendo cambios ayuda. Ella asintió, aceptando esa respuesta incompleta pero sincera. Mientras James y yo regresábamos a casa en mi Corvette, el rugido familiar del motor me reconfortaba. El carro había tomado un nuevo significado para mí. Seguía siendo mi conexión con mi abuelo, un símbolo de mi esfuerzo y persistencia, pero también se había convertido en un catalizador de cambios necesarios en mi familia. Una confrontación dolorosa pero sanadora con problemas que llevaban años enterrados. ¿En qué piensas?, preguntó James, notando mi expresión pensativa. Estaba pensando en cómo, a veces, las cosas que más valoramos se convierten en pruebas de carácter. Este carro sacó a la luz verdades sobre mi familia que fueron difíciles de enfrentar, pero que tal vez necesitábamos enfrentar. ¿Te arrepientes de algo? ¿De cómo manejamos las cosas? Negué con la cabeza. Hubiera sido más fácil dejarlos ir sin consecuencias para evitar el conflicto, pero eso solo habría reforzado los mismos patrones tóxicos. Ellos necesitaban vivir las consecuencias reales, y yo necesitaba mantenerme firme en mis límites. Y creo que encontraste un buen equilibrio, dijo él, los mantuviste responsables sin cortarles el trato por completo. Eso requiere fuerza y apoyo, agregué, apretando su mano. No lo hubiera logrado sin ti. A la mañana siguiente, llevé el Corvette a dar un paseo largo por la orilla del lago Michigan, como tantas veces antes. Pero hoy se sentía distinto. Con el viento en mi cabello y el sol brillando sobre el cofre pulido, sentí una paz que no había experimentado en años. El carro seguía siendo solo un carro, hecho de metal, llantas y vidrio, pero lo que representaba había cambiado. Ahora simbolizaba no solo mi conexión con el pasado, sino mi compromiso con mi propio valor. Mi decisión de no dejarme minimizar ni ignorar, incluso por quienes dicen amarme. Quizá la lección más valiosa de todo esto fue aprender que defenderte a ti misma no significa abandonar a quienes quieres. Significa amarlos lo suficiente como para poner límites que permitan respeto y crecimiento mutuo. Significa tener la fuerza para decir, esto no es aceptable, y aún así dejar la puerta abierta para la reconciliación. Cuando regresé a mi complejo de departamentos, pensé en el camino que habíamos recorrido como familia, las terapias, las conversaciones difíciles, las pequeñas decisiones diarias de hacerlo mejor. Nada había sido fácil, pero todo había sido necesario. El camino por delante no sería perfecto, los viejos hábitos cuestan dejar y seguro habría retrocesos y discusiones.
Pero, por primera vez en mi vida adulta, me sentía con esperanza sobre el futuro de mi familia, segura de que íbamos por el camino correcto, y eso, más que cualquier carro o posesión, era verdaderamente invaluable. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que cruzaron tus límites? ¿Cómo encontraste el equilibrio entre hacerlos responsables y mantener la relación? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, y no olvides darle like y suscribirte si esta historia te llegó. Recuerda, poner límites no es egoísta, es necesario para tener relaciones sanas. Gracias por escuchar mi historia, espero que te ayude a navegar tus propias dinámicas familiares con valor y compasión.